Nuevamente, ¿es un golpe? No, no es un golpe. La Constitución ecuatoriana, modificada recientemente, no hace muchos años, incluyó esta figura llamada la muerte cruzada, en la que el presidente de turno, enfrentado a una situación en la que no puede ejecutar el plan de gobierno, ¿no? Las líneas maestras de gobierno, o en caso de una situación convulsa interna, que es el argumento que ha esgrimido, en realidad los dos, el presidente Lasso para disolver la Asamblea Nacional. Entonces se produce lo que se llama la muerte cruzada. Pero vamos a hablar de este tema, vamos a entender un poco en qué consiste, por qué sí es constitucional y no se puede hablar de un golpe de Estado en Ecuador. Y cuáles son las previsiones, o sea, ¿quién a río revuelto, qué pescador gana en esta situación? ¿La izquierda? La anarquía que los grupos delincuenciales y organizaciones criminales están sembrando en Ecuador, porque ya lo describió Jorge Salazar, nuestro colega de La Voz de América desde Guayaquil, los movimientos indigenistas que protagonizaron manifestaciones muy violentas, como también nos decía nuestro colega el año pasado. ¿Quién se beneficia, además para entrar a unas elecciones complementarias que es para completar el periodo de esta asamblea y del presidente? Ramiro Escobar nos acompaña esta tarde para hablar de este tema, experto en temas internacionales y colega también. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Cómo te va, Pamela? Gracias por la invitación. A ver, ayúdanos a entender primero entremos a lo de la muerte cruzada, de frente, para que la gente entienda por qué esto no es un golpe de Estado, sino que es perfectamente constitucional. Así es. Bueno, esto fue establecido durante el gobierno de Rafael Correa, ojo. Correcto. Cuando tenía mayoría parlamentaria, y establece en el artículo 148 que se puede decretar la muerte cruzada, que de alguna manera cumple con ese sueño que flota en algunos países, que se vayan todos, ¿no? Entonces se va el Congreso y se va el presidente, pero el presidente se queda gobernando por decreto hasta que haya un nuevo ganador, un nuevo presidente, que, ojo, no va a gobernar 4 años, claro, sino va a completar el periodo de Lasso hasta el 2025. Las razones por las que se puede invocar ese artículo es grave conmoción política interna, que se bloqueen los planes de desarrollo del gobierno, y eso es lo que en gran medida ha argumentado Lasso en su discurso, que no lo dejan gobernar, que han metido juicios políticos no solo a él, sino a varios de sus ministros, y que finalmente es lo que corresponde, según su punto de vista. Ya creo que no hay vuelta atrás. Las Fuerzas Armadas y policiales lo han respaldado, han rodeado al Parlamento, a la Asamblea Nacional se llama, y creo que esto va a ir para adelante, salvo que la Corte Constitucional emita una opinión contraria, lo que yo veo bien difícil. En realidad lo que se viene es una nueva elección y un gobierno por decreto de Lasso, ¿no? Los argumentos de Lasso tienen correlato en la realidad. Jorge Salazar, nuestro colega de La Voz de América, decía, quizás si lo hubiera hecho el año pasado, que hubo estas violentas manifestaciones de grupos indigenistas, ¿no? Que se tomó por asalto las ciudades, con destrucción, ¿no? Todo lo que se ha reportado. Pero dice, este año más es el tema de la inseguridad ciudadana, no tanto toda esta revuelta que hubiera justificado una decisión así. Claro, es que Lasso creo que está leyendo que esa convención continúa, ¿no? Y el inciso 2 de ese artículo establece que si no le dejan llevar adelante sus planes de desarrollo, además, también puede invocar la muerte cruzada. Pero por uno u otro lado. Exactamente. Y los movimientos indígenas son muy fuertes, sí. Son indígenas, no indigenistas. Perdón, ¿no? gracias. Porque los indigenistas son los que defendían a los indígenas en el Perú, en fin, ¿no? Yeah. Entonces, los movimientos indígenas, concretamente la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE, son muy poderosos. Y ya tenemos un dato que viene de ese frente, ¿no? Leonidas Issa, que fue uno de los que encabezó estas manifestaciones, recordarás, el año pasado, bastante violentas y que casi tumban al Lasso, y además ahí también él insinuó que podía apelar a la muerte cruzada. Issa ya ha dicho que esto es un acto autoritario y es un autogolpe. En realidad no lo es, ¿no? De acuerdo a la Constitución no lo es. Esto no se parece a lo que hizo Alberto Fujimori en el 92, ni a lo que intentó hacer Pedro Castillo en diciembre, ¿no? O sea, esto tiene un respaldo constitucional, ¿no? Lo que pasa es que de todas maneras... Eso no pretende quedarse. La muerte cruzada implica nos vamos todos, que era lo que se pedía acá en el Perú. Sí, lo que pasa es que va a gobernar unos meses por decreto, y entonces ahí puede tomar decisiones que
creo que lo ponen en la disyuntiva de reivindicarlo, digamos, frente al pueblo ecuatoriano, enfrentando crisis como la crisis de inseguridad, que es terrible, espantosa, ¿no? Mejorando la situación económica o simplemente metiendo fierro a fondo, digamos, en las medidas que él pretendía poner en la lógica de liberalizar más la economía, algo que con el parlamento que tenía no podía hacer, por un parlamento más de centro izquierda. Yo tengo la impresión que ahora tanto Correa, que ha mandado un tuit diciendo que esto es ilegal, pero que de todas maneras es una manera de sacar al Lazo. Claro. Lo que insinúa que va a participar en Lo las sacamos de elecciones. encima, dijo, ¿no? Exactamente. Podemos buscar el tuit mientras conversamos para ponerlo luego, por favor, a la producción. A ver, no tiene la Asamblea como en el caso peruano, que si se produce el cierre del Congreso se queda una comisión permanente. Esa figura no existe en el Perú. Eso quiere decir que pasan a gobierno por decreto. claro, gobierna y nadie fiscaliza esos... O sea, la fiscalización es a posteriori, ¿no es cierto? Claro, ese es el problema. Y en ese lapso él tiene la oportunidad de tomar medidas prudentes, digamos. Esperemos, o sea, eso es lo esperable, prudente. O tomar medidas aventuradas, lo que haría que la calle se aleone, digamos, ¿no? Salga la furia ciudadana otra vez, los indígenas que encabecen una protesta y podría aumentar la crisis en Ecuador, ¿no? Entonces, creo que es una situación muy difícil para él, pero para el conjunto de partidos también por una razón, Pamela. Y es que el ¿Quién va a querer quemarse para exactamente gobernar año y medio, no? O sea, están van a tener que cerca de la próxima elección, ¿no? Claro, van a tener que emprender una campaña, lanzar un candidato, ¿no? Lanzar candidatos a la Asamblea Nacional para un periodo corto que va a durar 1 año, 9 meses aproximadamente. Claro. Quien gane puede incinerarse en el campo político porque hay problemas muy graves como la inseguridad, como la situación económica, más o menos 35% de pobres en Ecuador, no están bien económicamente, y además no sabe ese presidente que será elegido qué parlamento le va a tocar. Ahora, lo que sí creo es que el correísmo, digamos, siente que está convidada porque en febrero ganó unas elecciones seccionales, es decir, para alcaldes, concejales y prefectos, y entonces se siente fortalecido. Creo que esa es la razón por la cual Correa sí piensa participar en estas elecciones. Él no puede porque tiene una condena, él ¿no? No, pero piensa participar mandando un candidato. Claro, claro. Al candidato de Revolución Ciudadana, que ahora se llama así, su movimiento, ¿no? Entonces, tengo la impresión que él siente que están conviadas, acaban de ganar estas elecciones municipales, digamos, es lo que correspondería, seccionales se llaman en Ecuador, porque es lo que correspondería a las municipales acá. Y entonces siente que puede ganar esa elección y después la otra y volvería, digamos, con toda la fuerza, pero tendría que hacer alianzas, porque no creo que solo pueda. Y ahí está el movimiento Pachacuti, que acaba de aliarse con un movimiento que se llama Democracia Sí, liderado por un ex correísta, que tiene un candidato como Yacu Pérez, que casi indígena, ¿no? Vinculado a Pachacuti, que casi llega a la segunda vuelta en la elección anterior que ganó Lazo. A ver, ese es el predicamento para la clase política ecuatoriana. En un periodo tan corto quemar sus naves. Lazo, ¿cómo está? ¿Qué dicen las encuestas? Era un presidente débil en las encuestas y que además intentó gobernar con un Congreso que entiendo era 80% de oposición y de izquierda, ¿no? Tenía 12 parlamentarios nada más, que en una asamblea de 137 es poquísimo. Una encuesta reciente lo sitúa con 20% de popularidad, es decir, no está en el piso, pero tampoco es un coloso político, digamos, está en serios problemas. ¿Esta medida lo puede impulsar, lo puede reforzar? Bueno, él se podría lanzar a la presidencia. ¿Puede participar para las complementarias que está...? Sí, claro, él puede participar, puede volverse a lanzar, pero habría una figura medio extraña, ¿no? Un presidente candidato. Dice, nos vamos todos, pero al final se postula nuevamente, sería... Sí, sería muy extraño, espero que no se le ocurra, pero lo que sí creo es que van a ser meses turbulentos y que es muy probable que los partidos ubicados del centro hacia la izquierda tomen otra vez el poder en alianzas o algunos solo. Creo que va a tener que ser en alianzas porque ninguno tiene la suficiente fuerza. Entonces tendríamos nuevamente un presidente de ese corte, digamos, en la región, en un momento que hay presidentes de esa línea en Colombia, en Chile, ¿no? En Brasil. Claro, correcto. Ahora, dicen que la política es pendular. Y vemos lo que está ocurriendo. Argentina, el socialismo de izquierda de Argentina es un fracaso económico.
Chile acaba de sufrir, la izquierda ha sufrido un revés con el tema de la Asamblea Constituyente y esta nueva constitución que el 80% de los chilenos rechazó. Petro no la está viendo fácil, ya empezó a sentir que hay una oposición a las reformas que pretende implementar. Y bueno, y México haciendo el coro, señalando lo que ocurre en Perú. O sea, pero esto de Ecuador, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿podemos empezar a ver que el péndulo va regresando hacia la derecha frente a esta izquierda que va fracasando? Yo creo que en Ecuador más bien se va a mover hacia la izquierda, ¿no? ¿No es cierto? Por eso te digo. Entonces, ahora lo de Ecuador, ¿cómo lo leemos en el contexto global, o regional? Mira, yo no soy tan devoto de la teoría del péndulo, porque siempre quedan grietas, ¿ya? Entonces, y además la gente no vota por determinados candidatos porque sean de izquierda o derecha. No, claro. Sino que busca opciones, busca a quien le resuelva los problemas básicos, y esa es la razón por la cual ha habido votos por ese tipo de candidatos en los últimos meses, ¿no? O años, debido a que los presidentes ubicados más a la derecha del espectro político no resuelven problemas como la inequidad, por ejemplo, que es una marca penosa en la región. Entonces, en Ecuador yo creo que el viento va a ir más bien del centro hacia la izquierda. En Chile ha ido hacia la derecha y la extrema derecha, pero ojo, que tampoco eso significa que la constitución que va a ser escrita, trabajada por esta asamblea donde el Partido Republicano de ultraderecha tiene mayoría, vaya a ser aprobado en diciembre. Tampoco. De pronto la rechazan de nuevo. Correcto. ¿No? Y en Chile, fíjate lo que ha pasado, es bien interesante, porque ¿en qué momento ha empezado a ganar votos la derecha o las derechas, incluso la extrema derecha? Cuando se volvió obligatorio el voto. Antes no, antes era la izquierda, la centroizquierda la que ganaba. Claro. Porque mucha gente decía, yo no quiero participar porque ellos copan el escenario político, pero cuando ha salido a votar toda la gente por obligación se ha producido ese resultado. Y en Colombia, Petro está hablando de posible golpe de Estado por que un ex general dijo en una entrevista que había que defenestrarlo. Entonces, la región no está tranquila, para nada. Nunca lo estaba en realidad. Claro, y ahí se entiende un poco los discursos altisonantes de López Obrador y de Petro incluso, ¿no? O sea, lo que ocurre es que López Obrador está tratando, creo yo, de rayar la cancha latinoamericana. Claro. ¿No? Pero ahora está Lula en Brasil, y Lula, no voy a decir que es el papa de la política latinoamericana, pero tiene bastante peso político. Entonces, él creo que ya lo está haciendo, ¿no? Está tratando de dialogar con los otros presidentes y va, de alguna manera, configurar el escenario, porque creo que el propio Lula es consciente de que no puede ser un gobierno de izquierda o de centro-izquierda como el que hizo hace algunos años, los dos gobiernos que tuvieron logros interesantes, porque ahora, por ejemplo, tampoco tiene mayoría parlamentaria. Y eso es complicado, ya lo hemos visto. Entonces, estos presidentes de izquierda o centro-izquierda de esa época no van a cambiar la Constitución porque ya está cambiada, no tienen mayoría parlamentaria, tuvieron que ir a una segunda vuelta, ya no tienen como referencia a Venezuela porque nadie se compra el desastre venezolano. Entonces, es una situación cualitativamente distinta donde ha aparecido una corriente de derecha extrema en varios países, incluido acá, que trata de hacerle además la vida imposible. Entonces lo que vamos a ver es una puja muy fuerte en la región entre la derecha extrema y estos gobiernos de centro-izquierda o partidos de centro-izquierda. Creo que en Ecuador el viento va a ir hacia ese lado, pero no sabemos qué puede pasar, porque lo único predecible en Ecuador es la inestabilidad, ¿no? Tremendo. Bueno, te agradezco, Ramiro, por haber estado esta tarde con nosotros. Vamos a ver qué decide el tribunal, la Corte Constitucional se llama ahí en Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela, por la invitación. Tenemos que hacer una pausa.